Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas. Hoy comenzamos la clase número 18, donde vamos a retroalimentar los contenidos vistos en la guía número 1. Recordemos la regla de la sala virtual: apagar el micrófono, apagar la cámara, ojalá usar manos libres, entrar con nombre y apellido, en el chat solo en lo que tenga relación con la clase. El objetivo de hoy es retroalimentar los contenidos de la unidad. Las habilidades que vamos a trabajar son comprender, reconocer, identificar, relacionar, inferir, sintetizar y resumir. Las estrategias: activación de aprendizaje previo, reconocer, causa y efecto, vocabulario contextual. Dentro de la guía FORM, que trabajamos en la clase pasada, las mayores debilidades que tenemos que seguir fortaleciendo y potenciando tienen relación con reconocer las causas y consecuencias de las acciones, ¿ya? ¿Recuerden lo que habíamos dicho sobre las causas y las consecuencias? ¿Alguien se acuerda? Juan Diego, ¿te acuerdas? ¿Alguno de ustedes, chiquillos? Sí, yo tía. Ya. ¿Qué me puedes decir de las causas y las consecuencias? Que una causa es por lo que, la consecuencia, como si uno hace una cosa y después, al rato después va a venir como si ya uno tiene un helado, como sale en la imagen, y ¿Ya? sabe que hay sol, pero igual compra un helado y después la consecuencia es que se le va a derretir. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más? Yo, Ya, Franco, cuéntame. que la causa es algo Ya. que pasó y que Ya. activa la consecuencia. Y la Ya. consecuencia puede pasar algo bueno o algo malo. Ya. Bien. Bueno, esas fueron las preguntas que tuvieron mayor complicación, ¿ya? Y vamos a decir que cuando nosotros usamos o decimos una palabra o leemos un mensaje, siempre hay palabras que nos ayudan a conectar las ideas. Esos son los conectores. Y los conectores que nos ayudan a decir una causa y una consecuencia son distintos. ¿Qué son los conectores de causalidad? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son los conectores de causalidad? Que nos indica una causa, una razón, un motivo por el cual sucedió un hecho o una acción. ¿Qué tienen entre sí o...? ¿Profe, se escribe? ¿Cuáles son? Es que estamos recordando lo que vimos en la guía y donde realmente hubo más fallas. ¿Cuáles son los conectores que me indican una causa? Lo estuvimos trabajando también cuando sintetizamos todos los contenidos de la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Ya? No me acuerdo qué más. ¿Qué deben expresar los conectores de causalidad? Deben expresar los motivos, la causa o la razón del por qué sucedió una acción o un hecho, ¿ya? ¿Cuáles son los conectores que nos ayudan a identificar la causa? Son ¿por qué?, pues, puesto que, ya que, debido a, dado que,
como esos son los conectores que nos ayudan a identificar una causa, un motivo, una acción, un hecho. Y la consecuencia, los conectores de consecuencia, expresan alguna consecuencia o efecto o resultado de una acción o un hecho. ¿Cuáles son los conectores que nos ayudan a identificar la consecuencia? Son, o sea, por eso, por lo tanto, en pocas palabras, en ese sentido, de ahí que, entonces, como consecuencia de. Siempre que aparece en una oración el por lo tanto, el por eso, o de ahí que, entonces, o como consecuencia, nos indica inmediatamente el resultado, el efecto, la consecuencia que tuvo una acción. En este caso, si ustedes ven la imagen, ¿qué pueden apreciar en la imagen? Que están Lluvia. haciendo ejercicio. Que iban de paseo, pero ¿qué pasó? Había una tormenta. Había empezó la tormenta, ¿cierto? La lluvia. Entonces, los personajes dicen, no disfrutamos mucho el paseo a causa de la lluvia. ¿Cuál fue el motivo entonces por el cual esa pareja no pudo disfrutar del paseo? Por la Por la lluvia. lluvia. Por la Lluvia. lluvia, por la lluvia. ¿Ya? Entonces, a causa de la lluvia. El otro ejercicio, ¿qué pueden apreciar acá? Un niño Que estudiando. están en el gimnasio. No, el que estoy marcando allá. Ah. Un niño estudiando. El niño estudiando. Tarea. Dice, Pedro saca buenas notas ya que estudia mucho. Ese ya que me está indicando la causa de por qué Pedro sacó buenas notas. ¿Cuál fue la causa por qué se sacó buenas notas? Porque Por estudia estudiar mucho. Porque estudia mucho. Entonces, ¿recuerdan la prueba? O sea, la guía, cuando decía, ya que, y ustedes tenían que indicar si era causa o consecuencia, ¿era causa o consecuencia este conector? Consecuencia. A ver. Causa. Ya que, ¿por qué se saca buenas notas, Pedro, entonces? Porque estudia mucho. Ya, entonces, ¿ese ya que me está indicando la causa o la consecuencia? Causa, no causa. La causa, miren, vamos a recordar aquí. Va el conector más la causa o motivo o acción por lo que sucedió el hecho, ¿cierto? Miren, Pedro se saca buenas notas, ya que ahí me indica inmediatamente la causa de por qué se sacó buenas notas. ¿Cuál fue la causa? Porque estudia mucho. Porque estudia mucho. Acá vemos una pareja ejercitándose en el gimnasio, ¿cierto? Dice, siempre voy al gimnasio porque me gusta ejercitarme. Ese porque me indica la causa o la consecuencia. Consecuencia. A ver, pensemos. Causa. La causa. ¿Por qué voy al gimnasio? Porque le gusta. Porque me gusta ejercitarme, ¿cierto? Entonces, el por qué, en este caso, me está indicando una causa, ¿ya? ¿Por qué voy al gimnasio? ¿Les queda claro o todavía hay dudas respecto a los conectores de causa y consecuencia? A mí no.
Y el ¿Alguien más? resto, chiquillos, Explícalo de nuevo. la María Ignacia necesita que lo expliquemos de nuevo. María Ignacia. Nosotros para poder darle sentido a las oraciones, a los mensajes, incluso a lo que decimos, usamos ciertas palabras que nos ayudan a dar cohesión, coherencia a nuestro mensaje. Esas palabras son los llamados conectores, que nos ayudan a unir las oraciones, las frases, los párrafos. Cuando nosotros queremos indicar el porqué, la razón, el motivo por el cual sucedió un hecho, usamos conectores de causalidad. ¿Cuáles son esos conectores de causalidad? Tenemos el porqué, el pues, el puesto que, el ya que, debido a, dado que y el cómo. Todas esas palabras que nosotros llamamos conectores que nos ayudan a unir las oraciones son los conectores de causalidad que me están indicando la causa, la razón o el motivo por el cual sucedió un hecho. Por ejemplo, no disfrutamos mucho el paseo a causa de la lluvia. ¿Cuál fue la causa por la cual la pareja no pudo disfrutar del paseo, María Ignacia? Por la lluvia. Por la lluvia. Ese fue el motivo, la razón que no permitió que esa pareja disfrutara de su paseo. ¿Se entiende? Ahora, Pedro saca buenas notas, pero ¿por qué saca buenas notas? Tiene que haber una causa. ¿Cuál es la causa? Porque estudió. Porque estudió mucho, o ya que estudió mucho. Ese ya que me indica la causa. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un texto, por ejemplo, un cuento, una fábula, una novela, una leyenda, y en alguna pregunta le hagan, le digan, ¿cuál fue el motivo, la razón, la causa por qué sucedió tal hecho? Ustedes deben fijarse también en los conectores. Esos conectores les van a ayudar a identificar cuál fue la razón por qué el personaje le pasó tal o cual cosa. ¿Ya? ¿Te queda más claro, María Ignacia, o todavía tienes dudas? Ahora sí me quedó más claro. ¿Alguien más? Cedric, David, ¿quién más está en sala, tía? Yo sí entendí, profe. Ahora, tenemos conectores también que nos ayudan a identificar los efectos, las consecuencias o el resultado que tuvo una acción. ¿Se acuerdan que yo una vez le puse como ejemplo que si ustedes se quedan dormidos en la sala, esa es la acción, ¿cierto? Se quedaron dormidos. ¿Cuál fue la causa? Por ejemplo, si yo digo, David está durmiendo en la sala. ¿Cuál es la causa de que David se durmió en la sala? Porque tenía mucho sueño. Entonces, yo digo, David se durmió en la sala porque se acostó tarde, ¿cierto? Y entonces, ese entonces me va a ayudar a decir qué consecuencia tuvo David por haberse quedado dormido, ¿cierto? Entonces digo, y entonces vino el inspector y se lo llevó a la sala de inspectoría. ¿Se dan cuenta? Hago la oración completa, utilizo los conectores, digo el por qué David se quedó dormido. Entonces, ¿qué es la consecuencia de lo que del resultado
de haberse quedado dormido. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora quiero que hagan este ejercicio, a ver si logramos comprenderlo aún mejor. Han tocado el timbre para salir al recreo. ¿Qué conector puedo usar para describir el efecto, la consecuencia o el resultado que tuvo esa acción? Presionar. ¿Qué pasó la hora? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando toca el timbre en el colegio? Todos salen al Salimos al recreo. recreo. Todos salen al recreo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Vamos a escribir el texto. ¿Qué conector podemos utilizar? Acuérdense de los que vimos recién. Esos son los conectores de consecuencia. O sea, por eso, por lo tanto, entonces, ¿cuál de esos podemos usar? Entonces salieron al recreo. Muy bien. Entonces los alumnos salieron al recreo. Muy bien. ¿Quién fue? Yo. Juan Diego. Ya, Juan Diego. Muy bien. Entonces, los alumnos, Profe, ¿se escriben? sí, al recreo. Muy bien. Después, tenemos el auto quedó en pana, como decimos nosotros. ¿Qué Se lo conector? llevó la camioneta. Ya, se lo llevó la grúa. ¿Pero qué La conector grúa. nos va a ayudar a hilar esa oración para indicarnos la consecuencia de haber quedado en pana? Entonces el hombre llamó a la grúa y se llevaron el auto. No utilizamos entonces porque ya lo usamos en la oración anterior. Usemos otro. ¿Se acuerdan cuáles eran los de consecuencia? El hombre llamó a la grúa para que remolcara su auto. Ya, pero te falta el conector. Sí, pues, hijo. ¿Para qué Mira, o no? el auto quedó en pana. Hay un conector que nos va a ayudar, que es preciso. Porque se le acabaron las... No, es que vamos a decir la consecuencia de haber quedado en pana. El por qué, recuerden que siempre el por qué es para indicarnos la causa. La causa ya la tenemos. ¿Se Ahora quemó el motor? tenemos que ver la consecuencia, el resultado. ¿Por qué esta grúa se lo está llevando en pana? Porque se le acabó La Pero tienes grúa que se cambiar llevó el auto ya que se quedó sin gasolina. Es que el ya que, el por que, recuerden que son conectores de causa. Sí. ¿Les recuerdo cuáles eran los de consecuencia? Por favor, hija. Ya, tenemos, o sea, por eso, por lo tanto, en pocas palabras, en ese sentido, de ahí que, entonces, como consecuencia de... bueno, el auto Como consecuencia no poseía de no tanta traer gasolina. benzina, se quedaron en pana. Pero miren, fíjense bien en la imagen. Tenemos el auto en pana y luego tenemos una grúa que se está llevando el auto. Con esa imagen tenemos que hacer la oración. Dijimos, el auto se quedó en pane, o en pana, como decimos, y Bueno, un camión poseyó al auto para llevárselo a la fábrica. Pero Maite, te falta el conector primero. Piensa en los que dije. Repítelo, Francisca, por favor. Tenemos, o sea, por eso, por lo tanto, en pocas palabras, en ese sentido, de ahí que, entonces, como consecuencia de...
¿Cuál de esos conectores me ayuda? Por eso. Por eso, muy bien. ¿Quién lo dijo? La Maite. Maite, muy bien. Por eso la grúa se lo llevó. ¿Se dan cuenta? Ahí quedó la oración completa, con sentido. El auto quedó en pane, por eso la grúa se lo llevó. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Ya. Entonces, y por eso, recordemos, son los conectores que nos ayudan a determinar la consecuencia, el resultado o el efecto que tuvo una acción. Luego, ay, ¿cómo borro acá? Acá. Arriba le va a aparecer la... Ahí está. Sí, sí, ya. Luego hubo pocos problemas, pero sí, algunos alumnos todavía no les queda muy claro cuáles son los narradores homodiegéticos, ¿ya? Dijimos que los narradores homodiegéticos están dentro de la historia, están participando directamente en la historia. ¿Cuáles de esos narradores están dentro de la historia? Están narrados en primera persona. Protagonista. Protagonista y Testigo. el testigo. ¿Ya? ¿Alguien todavía tiene problemas con eso? No. ¿De los que están en sala? Diría yo más o menos. Del Mira, Juan Diego. Juan Diego. Los homodiegéticos, homo, que están dentro, ¿cierto?, de la diegéticos de la historia, están dentro de la historia, son los narradores que nosotros encontramos en primera persona, ¿ya? Que son los protagonistas que cuentan su propia historia y los testigos que participan en la historia, pero que cuentan lo que le está sucediendo al personaje principal. Son como personajes secundarios, ¿ya? Pero están dentro, están participando de la historia, que son los protagonistas y los testigos. Y los heterodiegéticos son tan fuera de la historia, están viendo lo que está sucediendo desde afuera, son los que narran en tercera persona, ¿ya? Y ahí encontramos los narradores omniscientes y el narrador objetivo, observador o de conocimiento relativo, como se les puede decir. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. ¿A qué narrador se le atribuye la característica de actuar como un dios? Yo pensé que eso lo tenían como bien ya asimilado, pero parece que todavía hay un poquito de dificultad. Protagonista. Los que saben todo, Omnisciente. el Omnisciente. él lo sabe todo, 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 lo que le pasa al personaje, si le duele algo, si se cayó, el por qué le pasó, Omnisciente. lo que le va a suceder es el omnisciente. Que no se le olvide que es el todopoderoso, es como el Dios, ¿ya? A este narrador no se le puede ocultar absolutamente nada, todo lo sabe.
dijimos, incluso esta diapositiva la estuvimos trabajando y yo pensé que no iba a haber problema, que todos iban a tener buena esta alternativa y me encontré con la sorpresa de que todavía quedan dudas. El autor es aquel que cuenta, Crea. crea, va a crear la historia, mientras que el narrador es el que La cuenta. cuenta. ¿Ah? ¿A quién todavía le queda duda respecto a esa aseveración? ¿Alguien tiene dudas respecto a eso? ¿Quién es el autor y quién es el narrador? No. ¿Seguro, No seguro? dice. Por el chat también dicen que no. Y dijimos que los narradores heterogénicos, perdón, son los que están fuera de la historia. ¿Cuáles son los que están fuera de la historia, que narran en tercera persona? El observador omnisciente. La D. El observador o de conocimiento relativo y el omnisciente. ¿Alguna duda con los narradores? Vamos a aplicar ahora, que hubo principalmente dos complicaciones para poder identificarlos. Tía Panchita, ¿me puede ayudar con ¿Lo leo o escojo algo? las cosas? Ya. Martín, ¿puedes leer la primera? Martín. ¿O Franco? ¿Qué pasa, gente? Ha llegado Franquito. Ya, Franco, tranquilo. ¿Puedes leer la primera, por favor? Donde dice, después de haber salido del colegio y tomar el transporte, el hombre que manejaba la motocicleta se subió sobre la banqueta, perdiendo el control de su motocicleta y tirando los periódicos del kiosco. A. Protagonista. B. Testigo. C. Conocimiento relativo. D. Omnisciente. Ya, Franco, ¿cuál de esas alternativas me describe al narrador que ocupamos en el fragmento anterior? ¿Qué leíste? La B. ¿La D de omnisciente? No, la B. El testigo. Testigo. B de testigo, ¿ya? ¿Por qué crees tú que es testigo? Porque está contando lo que él vio, lo que le pasó al motociclista. ¿Ya? Porque vio lo que pasó y luego lo contó. ¿Ya? ¿Alguien más Que no sea Franquito. que no sea Franco La D. puede decir la alternativa que creen que es la correcta? ¿O están de acuerdo todos con Franco? De acuerdo con Franco. De acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo con Franco? No, están de acuerdo la María Ignacia y el Cedric. Ellos dijeron que están de acuerdo. Ya. ¿Y los demás están de acuerdo con Franco? Sí. Sí. ¿Todos? Ya. Por eso esta pregunta tuvo solamente un 3% de aprobación. ¿Por qué? Porque todos se confundieron, ¿ya? Dijimos que el narrador testigo está dentro de la historia y cuenta lo que le pasó al personaje principal, pero dentro de la historia. Él es como personaje secundario. Y aquí, en este fragmento, en algún momento me dice que está dentro de la historia o que está fuera de la historia.
Fuera. Afuera, ¿por qué? Porque están hablando de un hombre, dice el hombre, ¿ya? Estamos hablando en tercera persona, pero si me está hablando en tercera persona, caben dos posibilidades solamente, ser omnisciente o ser de conocimiento relativo. ¿Es omnisciente? ¿Lo sabe todo? ¿Sabe por qué se cayó? La C. ¿Sintió? La D. Pero acá me está diciendo lo que pasó, lo que sintió, lo que pensó el personaje, o solamente está describiendo lo que vio, Lo que vio. solamente lo que vio. Ya La C. recuerden que el narrador de conocimiento relativo es como un fotógrafo, capta la imagen y describe solamente lo que vio. No sabe el por qué sucedió, ni qué es lo que pasará después, ni cómo se siente el personaje. Solamente nos describe una escena, como si fuera una película, una fotografía, ¿ya? Ojo, cuando estemos frente a un fragmento, frente a una historia, y tengamos que identificar el tipo de narrador, tenemos que primero saber si está narrando en primera persona o en tercera persona. Si está narrando en primera persona, por ejemplo, lo vi, si él hubiese dicho, vi al hombre, sería testigo. Pero, como están diciendo que a un hombre que está fuera de la historia, ¿cierto? El narrador está fuera de la historia, está contando en tercera persona. Él, motocicleta, él se subió sobre la banqueta perdiendo el control de su motocicleta y tirando los periódicos del kiosco. Solamente describe lo que ve, lo que le sucedió a ese personaje. Nada más. Por eso es de conocimiento relativo. No sabe más allá del por qué le sucedió o por qué actuó de tal forma o qué sintió o qué creyó o qué pensó. ¿Se entiende? Vamos Sí. a reforzar un poco más adelante el narrador de conocimiento relativo. Y aquí, curiosamente, que yo pensé que iban a tenerlas todas buenas, me encuentro con la sorpresa de que a muchos les fue mal en esta pregunta. Dice, esta es la historia de María, una niña muy educada y estudiosa que vivía con su mamá y sus hermanas. Un día ella fue a la escuela y le preguntó a su maestra qué se necesitaba para tener todo el dinero del mundo. A lo que su maestra contestó que eso se consigue trabajando muy duro, pero que lo más importante en la vida no es el dinero, sino el amor de sus familias y amigos. ¿Qué tipo de narrador es el que está presente? Testigo. Observador. Protagonista. Lo primero que dijimos que para poder identificar el tipo de narrador tenemos que saber si se está narrando en primera persona o en tercera persona. En tercera persona. Está en tercera persona. Entonces, cuando identificamos que está en tercera persona, solamente hay dos posibilidades, o ser omnisciente o ser observador o de conocimiento relativo. Omnisciente. Omnisciente. Observador. ¿Por qué es omnisciente? ¿O María, por qué María es Harold, ustedes dijeron que era omnisciente. ¿Por qué creen? Harold o María Ignacia. o por qué es observador?
¿O alguno del resto del curso que esté conectado que quiera participar? Yo. Franco. ¿Cuál era la Ya, profe, ¿qué pasó? ¿Esa lo tengo que responder? Sí, eso estamos respondiendo. Algunos dijeron que era observador y otros omnisciente, pero queremos saber por qué creen eso. Es omnisciente, ¿Por qué? porque está contando algo que él ya sabe, está contando así como todo lo que está pasando ahí. Por ejemplo, lo que necesitaba para tener todo el dinero del mundo, está diciendo que el narrador dice que... Le Espérame, por favor. preguntó? Sí, sí, eso. Muy bien. Y también sabe cómo lo que la maestra le contestó, Exacto. sabe todo. Todas esas marcas textuales me ayudan a identificar que es un narrador omnisciente. Le preguntó a su maestra que ya es una niña muy educada, estudiosa, ¿ya? Me está diciendo cómo es la niña. Sí, Los que dijeron observador, ¿les quedó claro ahora? Sí. Luego, tuvimos un poquito de dificultad con los artículos informativos. ¿Cuál es el propósito comunicativo del artículo informativo? Informarnos. formar. Informar. No es entretener, ¿ya? Es informar. El título, ¿cómo debe ser? Formativo o atractivo. Atractivo, debe ser llamativo para captar la atención de los lectores. En la introducción, ¿qué es lo que se escribe? Lo que se va a tratar. Exacto. En la introducción debe contextualizar, se presenta el tema y los objetivos del artículo. Debe motivar la lectura del resto del trabajo. En el desarrollo, Lo que se va a tratar, lo que se trató. en los párrafos aportamos información del tema donde se desarrollan las ideas centrales, informaciones, descripciones, como por ejemplo los ingredientes que tienen los alimentos que ustedes trabajaron. Y en la conclusión, Explicar como lo que pasó en el desarrollo. es la síntesis de ideas, ¿ya? Esa alternativa tuvo solamente 4 aciertos, ¿ya? En la conclusión tenemos que colocar la síntesis de ideas principales, ¿ya? ¿Alguna duda todavía con los artículos informativos? No, Es donde se presentaron las mayores dificultades. Tía Elena, Dígame, profesora. ¿podríamos pasarnos un poquito más, por favor? Porque necesito terminar esto. Yo creo que sí, pero no sé, en realidad la clase está por 1 hora solicitada a la sala. Voy a averiguarlo inmediatamente, ¿ya? Dice, recuerden que las infografías nos ayudan a comprender mejor una información. Y solamente para poder contestar las preguntas nosotros tenemos que observarlas muy bien. Ya recuerden que son textos discontinuos que están representados a través de imagen y texto. Teníamos para contestar las preguntas de comprensión lectora solamente que leer el texto de las infografías y ver las imágenes. Nada más. ¿Ya? Y donde se presentaron las mayores dificultades. La primera pregunta de comprensión lectora que hicimos respecto a la infografía fue,
según la segunda infografía, ¿a qué zona corresponde la umbra? Teníamos que observar, y quiero que por favor la contestemos de nuevo. Quiero que vean muy bien la segunda infografía. ¿La están viendo? Sí. Fíjense donde dice umbra. Aquí dice umbra. Teníamos que ver solamente la imagen de la luna. ¿Cómo está la luna? ¿Está con luz o está con sombra? Disculpe, profesora. Profesora, ¿Sí? puede terminar tranquila su clase, porque como no se va a ocupar la sala la próxima hora, no hay problemas. Muchas gracias, tía. Leti, Por todo el De atraso nada. también. Leti, yo me tengo que retirar por si acaso a la 1 porque tengo una clase con mi... Ya, por si acaso. Pero te acompaño hasta lo que más pueda. gracias, Penchita. Quiero que vean la luna, ¿cómo está acá? Oscurita. Purita, está totalmente con sombra. ¿Hay un poco de luz? No, ¿cierto? Está con la sombra total. Entonces, es la alternativa. Decíamos, A, una zona de luna con luz. ¿Estaba con luz? ¿Estaba No. con luz? No. ¿Podía ser la A? No. No. Una zona de la luna con Sí. ¿Cuál era la correcta entonces? La B. La B, porque solamente teníamos que mirar que la luna en la umbra estaba con sombra total. ¿Era difícil? No, porque salió en el texto. Ya, ¿y por qué le costó tanto esa pregunta? Tenemos que, Franco, tengamos respeto por la clase, por favor. Franquito, hijo, recuerden que toda evaluación nosotros tenemos que reflexionar el por qué estuvimos bien y también el por qué estuvimos mal, ¿ya? Tenemos que reflexionar en torno a esa pregunta. ¿Por qué les costó tanto responderla? ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Que nos confundimos con otras preguntas. Ya. Porque no ¿Alguien? supimos ver muy bien la fotografía. Ya, bien. Pero era difícil, ahora que la están viendo, ¿era difícil de responder? No. ¿Qué necesitamos entonces para posterior análisis de una infografía? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Concentrarnos más. Ya, concentrarnos más y observar mejor. ¿Ya? La segunda, dice, la diferencia fundamental entre la primera y la segunda infografía era A, la primera expone el eclipse solar y la segunda el eclipse lunar. ¿Estábamos hablando de eclipse solar o eclipse lunar? B, la primera representa un eclipse lunar del año 2003 y la segunda del año 2009. C, la primera muestra un eclipse visto desde el espacio y la segunda visto desde la Tierra. D, la primera muestra un eclipse visto desde el hemisferio sur y la segunda del hemisferio norte. Muchos marcaron la alternativa D, que muestra un eclipse visto del hemisferio sur y la segunda del hemisferio norte. Quiero que observen de nuevo las imágenes. ¿Cuál es el título principal que tiene la infografía número 1 y el título principal que tiene la infografía número 2? ¿Quién me lo puede leer?
Tía, ¿cuál? Tenemos que leerle lo de lo que sale ahí de la pregunta. Solamente el título. Este. Ya. Léala. Ay, perdón. ¿A dónde sale eclipse? ¿Sí? Ya. El eclipse de luna visto desde el espacio, cuando la Tierra se... Solamente, mi amor, solamente el título principal, que era el eclipse de luna visto desde el espacio. Lea el título de la infografía número 2. El eclipse de luna ¿Visto? visto desde la Tierra. Los dos hablan de un eclipse lunar. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Habla del eclipse solar? No. 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 Por lo tanto, la alternativa A no corresponde. La primera dice un eclipse lunar en el año 2003 y la otra en el año 2009. ¿Es lo principal? Sí. ¿Seguro? No. No. Porque acá en la 1 no me dice la fecha. Solamente me la dice en el eclipse número 2. La C. La primera muestra un eclipse visto desde el espacio y la segunda visto desde la Tierra. ¿Qué acaba de leer la compañera? ¿Cuál es el título de la infografía número 1? Que la primera se vio desde el espacio. Y la La segunda, segunda se vio desde la Tierra. esa es la alternativa correcta, esa es la diferencia. La semejanza es que los dos son eclipses lunares, pero la diferencia de ese eclipse lunar es que uno está visto desde el espacio y el otro está visto desde la Tierra. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya. Por eso cuando leamos infografía y tengamos que comparar infografía, tenemos que fijarnos principalmente en los títulos de las infografías. ¿Ya? Y luego las leyendas para poder contestar las preguntas. Dice, la primera infografía representa un eclipse solar. Este era fácil y algunos se equivocaron. Falso, Falso, ¿por qué? Falso. porque era un eclipse lunar. Muy bien. Antes del eclipse total se desarrolla la penumbra. Veamos la imagen. Penumbra, estamos acá. Recuerden que la umbra era el eclipse total y antes de la umbra está la penumbra. La penumbra. Ya, entonces, ¿era verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Siempre ante cualquier eclipse, tanto solar o lunar, se produce primero la penumbra, después la umbra, ¿ya? Luego, dijimos, la primera infografía muestra una vista desde el hemisferio norte o desde el espacio. En el hemisferio norte. ¿Seguro? No. Desde el Del espacio. Del espacio. Entonces, ¿era verdadero o falso? Falso. Falso. La segunda infografía muestra un eclipse lunar visto desde la Tierra. Verdadero. Verdadero. Solamente tenían que leer, hijos míos, solamente leer y mirar. ¿Qué función cumplen las infografías en el texto? ¿Graficar el eclipse lunar visto desde el espacio y la Tierra o contar el eclipse lunar visto desde el espacio y la Tierra? B. ¿Seguro? ¿Es contar? ¿No están relatando? La A. La A, porque están graficando. Recuerden que la infografía nosotros graficamos
ponemos gráficos, imágenes que nos ayudan a comprender mejor el texto. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta función que cumple la infografía? No. ¿No? ¿Seguro, seguro, seguro? Seguro. Ya. ¿Qué es lo que tenemos entonces que sacar como conclusión para una nueva guía de evaluación? ¿Dónde nos tenemos que centrar mayoritariamente? ¿Aló? ¿Se fueron? En esta unidad aprendí sobre que hay que leer primero el texto antes de responder. Exacto. Muy bien, muy bien. Tenemos que leer muy bien, concentrarnos muy bien antes de contestar. Porque cuando contestamos así impulsivamente a tontas y a locas, nos equivocamos y a lo mejor sabíamos la respuesta, pero porque lo hicimos impulsivamente, nos fue mal. ¿Ya? Entonces, para la próxima guía, fijarnos bien, leer bien, qué es lo que se nos está preguntando, ver las alternativas y si es necesario releer, vamos a releer una y otra vez hasta que podamos comprenderlo muy bien y poder responder mejor, ¿ya? Esa fue la retroalimentación, chiquillos. La próxima clase comenzamos una segunda unidad. Así que con todas las pilas puestas para el día jueves.